¿Listo, chicos? Bueno, vamos ahora sí a explicar cada ejercicio con su teoría respectiva, ¿verdad? Congruencia de triángulos. Dos triángulos son congruentes si tienen lados iguales y ángulos de igual medida. ¿Correcto? Si dos triángulos son congruentes a ángulos iguales, se ponen lados iguales. Esa es la propiedad de congruencia, ¿no? Por ejemplo, aquí en este ejemplito, si θ se pone 9, en el otro triángulo igual, a θ se pone x. X vale 9 en este caso, porque los triángulos ya son iguales. ¿Cómo vamos a ver si dos triángulos son congruentes? Existen tres casos: el caso LAL, el caso ALA y el caso LAO, LAO, LAO. Dos triángulos son congruentes si tienen dos lados iguales y el ángulo comprendido entre dichos lados tiene la misma medida. Lado, ángulo y lado. Segundo caso, dos triángulos son iguales si tienen dos lados iguales, perdón, si tienen dos ángulos de igual medida y el lado adyacente a dichos ángulos tiene la misma longitud. Ángulo, lado, ángulo. Y en el último caso, los triángulos son congruentes si tienen sus tres lados respectivamente iguales. Lado, lado y lado. Aplicaciones de la congruencia: tenemos el famoso teorema de la bisectriz. Cualquier punto de la bisectriz de un ángulo equidistan de los lados de dicho ángulo. A es igual a B. Teorema de la mediatriz: cualquier punto de la mediatriz de un segmento equidistan de los extremos del segmento. A igual a B. En un triángulo isósceles, la altura relativa hacia su base es bisectriz y mediana. ¿Ya? O sea, la línea que pasa por esta altura es también mediatriz. Bueno, vamos a resolver un problemita ya resueltos. Vamos a explicar el número 4, por ejemplo. Se tiene de que BC es igual a DE y que CD es igual a AE. Te piden hablar de teto. Bueno, como este triángulo BDA es isósceles, porque tiene dos medidas iguales, entonces BD es igual a AD, estas longitudes son iguales. Luego, este triángulo CBD es congruente con EDA. ¿Por qué? Porque tiene sus tres lados respectivamente iguales, ¿correcto? Muy bien. Los triángulos son congruentes por el caso lado, lado, lado. Como el triángulo BDA es isósceles, sus tres medidas internas suman 180, propiedad elemental, de ahí θ se despeja y sale 70 grados. Problema 1 me dice que el triángulo sombreado y este otro triángulo sombreado son congruentes. Si son congruentes, sus elementos son iguales. Si esta medida es alfa y esta medida es beta, sabiendo que alfa en este triángulo recto es agudo, menor que 90, y en este triángulo recto, beta, también es agudo, menor que 90, entonces, como el triángulo sombreado es congruente con este,
Como el triángulo sombreado es congruente con este, entonces este triángulo es recto, este también debe ser recto. Como estos son agudos, no van a ser 90 grados, entonces este debe ser recto, 90 grados, porque son iguales. Entonces, a alfa se pone acá una bolita, en el otro triángulo, el que se debe poner una bolita, en este caso debe ser, este debe ser alfa. Vamos a ver por qué. Este ángulo exterior, en este triángulo recto, es 90 más beta. 90 más beta. Si esto es recto, la relación es recto. Como todo esto es 90 más beta, como esto es 90, te debe ser beta. Y si esto es recto, te debe ser alfa. Conclusión, esta medida es igual que esta, y esta medida es igual a esta otra. Entonces, a ángulos iguales, alfa, se oponen la misma longitud, triángulo rectángulo, isósceles, sus ángulos agudos, el triángulo ABC, isósceles, cuidado, pero rectángulo, ¿no? Sus ángulos agudos son 90 y te dice de 45 grados. Problema 2. Te piden calcular el valor de X, sabiendo que este es 50, 40, 40 y 20. Completado en el triángulo ACB, si esto es 40, esto es 20, todo vale 90, cuidado, entonces le falta 70. 70 más 40, 110, le falta acá 70 para 180. Por lo tanto, el triángulo ACB es isósceles. AC igual a DC. Luego comparando, bueno, como este es 70 y este vale 50, la diferencia es 20. El triángulo sombreado de color azul y el triángulo sombreado de color amarillo son congruentes por el caso ala. ¿Por qué? Porque este es 20 igual que esta, y este es 40 igual que esta, y el lado de acá es igual. Este triángulo es congruente con este por el caso ala. Entonces el triángulo QC y el triángulo BPC son congruentes por ese caso. QC igual PC. Además, en el triángulo QCP es isósceles. ¿Por qué? Porque a esta medida de 20 se pone este lado QC y a esta medida de 20 se pone este lado CP. Como CP y QC son iguales, ya habíamos dicho, este triángulo es isósceles. Si este es X, este debe ser X. X más 40 más 40 más X, en este triángulo QCP suman 180, de X a X. El valor de X es 30 grados. En el triángulo, bueno, en este ejercicio te piden calcular el valor de X, esta medida. AB dice que es igual a CD, BC es igual a CE, dato, y además esta medida vale 60 grados. Y además AC vale CE más BE, ese es el valor de AC, dato. Si este vale A y este vale B, este es A más B. Con esos datos calculamos X. En AC se ubica un punto Q, de tal modo que tenga la misma longitud que BC, se une B con Q y se forma un triángulo equilátero. ¿Por qué? Como estos dos lados son iguales y el ángulo formado es 1060, por propiedad este triángulo es equilátero. Por lo tanto, los tres lados son iguales, cada medida vale 60 grados. Como esta parte vale A, la diferencia vale B, para que estos dos sumen A más B. Comparando este triángulo de color amarillo con este también de color amarillo, son congruentes por el caso lado, lado, lado. ¿Por qué? Porque sus tres lados son respectivamente iguales, ¿no? Muy bien. Entonces, si esto vale 60, el lado siguiente vale 120, porque luego suman 180. A esta bolita se pone 120, y al otro triángulo igual, a la misma bolita se pone X. ¿X cuánto vale? 120 grados. Problema 5. En un triángulo ABC dice, la mediatriz de BC corta a AC en el punto F. Si si la medida del ángulo exterior en B es el triple de la medida del ángulo interior en C, si esto es alfa, esto debe ser alfa entonces, y además te dice que FC vale 12. ¿Cuánto vale AB? Se une B con F usando el teorema de la mediatriz, entonces BF es igual a FC, 12, 12, ángulo exterior aquí, este es alfa por ser isósceles, alfa más alfa, 2 alfa, este triángulo ABF también es isósceles porque esta medida es igual que esta. ¿Y por qué este es 2 alfa? Porque esta medida más esta medida debe dar 3 alfa, por eso acá le falta 2 alfa. 2 alfa, isósceles equivale a 12. Y en el último ejercicio, el número 6, se tiene un triángulo isósceles ABC, porque AB es igual a BC. Esta medida es 2 teta, este es teta. Te piden calcular cuánto vale CD. Como el triángulo ABC es isósceles, se trabaja la altura BH, pero en un triángulo isósceles, la altura BH también es bisectriz, teta, teta, también es mediana.
O sea, AH igual a HC y cada uno vale 7, ya que AC vale 14. Al trabajar la altura, es también bisectriz, puede ser un triángulo isósceles, teta, teta. Esta medida de acá es igual que esta, entonces es bisectriz de este ángulo, y C pertenece a esta bisectriz, y las perpendiculares trazadas a cada lado son iguales por el teorema de la bisectriz. O sea, CH igual CD. De X vale 7. Listo, muchachos, eso es todo.